Primero de todo, me vais a permitir que hoy comience celebrando la segunda estrella que ha conseguido España en el Mundial de Fútbol. Ya he visto esta mañana a muchas personas que estaban volviendo de la celebración con la camiseta de la selección y con las ojeras. También me he encontrado con alguna familia que iba a trabajar, a estudiar o a hacer deporte y que comenzaban la mañana, pero la gran mayoría de gente que me he cruzado estaba volviendo de las celebraciones. Y para la gente que no ha celebrado tanto o que no está tan contenta con la victoria de la selección, simplemente me gustaría recordarles una cosa muy importante y es, creo que todas las personas decentes tenemos que impedir que los bulos, la política del odio y el fascismo en general se apodere de los símbolos nacionales. Hoy es un día para celebrar y las palabras racistas de Rajoy no nos representan a todos. Como dicen algunos anuncios, es jodido cuando estás en una lista de espera sentirse orgulloso, pero tenemos que trabajar para hacerlo perfectamente compatible. Y ahora sí, empezamos con las noticias económicas más importantes porque han pasado muchas cosas. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Comenzamos, como no podía ser de otra manera, la tanda de noticias, porque el podcast ya lo hemos empezado celebrando España, con el conflicto en el estrecho de Hormuz. Y es que tras el falso acuerdo firmado, la tregua rara en la que seguían lanzándose misiles y continuaban los ataques a los barcos que intentaban avanzar por el estrecho, esta vez la escalada ha ido mucho más lejos. Se están empezando a atacar desaladoras. Y esto es extremadamente peligroso porque los países del Golfo, los países de la península arábiga, dependen enormemente de las desaladoras y es abrir la caja de Pandora. Por si fuera poco, se está hablando también del posible estrecho de Bab el-Mandeb, el estrecho que conduce al canal de Suez. Y esto obliga a muchos barcos a circunnavegar toda África. Y en muchas ocasiones vemos a África en los mapas y está infradimensionada. Para que te hagas una idea del auténtico tamaño del continente africano, la Unión Europea cabe 2 veces dentro de Estados Unidos. Estados Unidos, contando Alaska, cabe 2 veces dentro de Rusia. Y Rusia cabe 2 veces dentro del continente africano. La primera consecuencia de la escalada bélica, como no podía ser de otra manera, ha sido el incremento del precio del petróleo, que ya lo tenemos por encima de $80 el barril. Por cierto, ¿notaste la bajada del petróleo que hubo hace unas semanas en la gasolina, en los combustibles y en los precios de otras cosas? ¿No? Pues yo tampoco. Así que, sin que hayamos notado la bajada en los precios de los combustibles y de sus derivados, llega una nueva subida. Además, creo que conviene tener un ojo en las reservas estratégicas de los países, ya que durante toda esta crisis han estado liberando los depósitos para ayudar a mitigar la escasez e intentar combatir los altos precios. Así que una prolongación del conflicto, una intensificación, va a dejar a los países con menos margen que cuando comenzó la hostilidad en la región. Pasamos ahora al dato de la inflación en Estados Unidos y concretamente nos vamos a centrar en el PCE, que es diferente al IPC y que es una medida que gusta mucho a la Reserva Federal y que suele tener muy en cuenta. En esta ocasión acaba de superar el 4%. Y para que entiendas por qué gusta tanto a la Reserva Federal esta métrica versus el IPC, te explico las diferencias. El IPC o PCI, en sus siglas en inglés, es equivalente a la métrica que solemos utilizar aquí en España. Es una bolsa de productos y servicios básicos que consumen las familias ponderadas para intentar medir la inflación que sufrimos los ciudadanos. La diferencia con el PCE es que esta última medida no solamente incluye los productos y servicios desembolsados por el ciudadano, sino también los productos y servicios que reciben los ciudadanos. Y me dirás, vale, me he quedado igual, ¿cuál es la diferencia? Pues básicamente el PCE incluye el gasto sanitario que desembolsan las empresas. Y esto es muy importante en un país como Estados Unidos con el servicio sanitario que tiene. Así que conviene que vigilemos este dato porque la Fed lo tiene muy en cuenta a la hora de aplicar subidas o bajadas de tipos de interés. Por otro lado, seguimos en Estados Unidos y a las guerras arancelarias de Trump. Es cierto que hemos oído muchas bravuconadas. Es cierto que existe mucho la estrategia del taco que suele hacer, pero creo que en esta ocasión tenemos que prestar especial atención porque creo que se están dando pasos que nos indican que esta vez va en serio. Estados Unidos está preparando nuevas escaladas comerciales con varias regiones del mundo, pero especialmente contra la Unión Europea. Y todo lo que se ha hablado de sancionar a España, de echar a España, que luego se ha dicho que muy bien, que está haciendo un gran esfuerzo y que todo perfecto, todas estas rectificaciones, toda esta improvisación, ahora sí que se ha ordenado.
sacar un listado de productos españoles comprados por Estados Unidos. Y esta sí que puede ser la manera de fastidiarnos. ¿A qué me refiero con todo esto? Estados Unidos no puede simplemente sancionar a España, ya que al final la política comercial está transferida a la Unión Europea y es una negociación entre bloques. Pero lo que sí que podría hacer para fastidiarnos es exactamente lo que están haciendo ahora: sacar una lista de los productos españoles que compra Estados Unidos y lanzar sanciones contra ellos. Esto ya pasó en el pasado cuando querían fastidiar a Francia y pusieron aranceles contra el vino y los quesos, que de rebote también nos afectó a nosotros, a España y también a Italia. Entonces, tengamos muy presente esto. Ya se han dado los pasos previos para realmente aplicar una serie de sanciones y una serie de medidas coercitivas que podrían realmente impactar y fastidiarnos. Así que, a pesar de todas estas bravuconadas, esta es la primera vez que se han tomado unos pasos serios y tenemos que estar vigilantes. Continuamos con la vista puesta en los mercados, y es que diferentes bancos centrales a lo largo y ancho del mundo están anunciando, previendo que podría haber subidas de tipos. En el área corporativa ha habido un intento de compra de Stripe a PayPal. Y si estás en el mundo de los negocios en Internet, no hace falta que te hable más. Pero para la gente que trabaja en negocios más tradicionales, PayPal y Stripe son el equivalente a Visa y Mastercard. Son las opciones por defecto para recibir pagos a través de Internet, al menos en el hemisferio occidental. Por el momento, la junta directiva de PayPal ha rechazado la oferta, pero creo que tenemos que estar muy atentos a las consecuencias que puede tener en los mercados y, sobre todo, si tienes un negocio en Internet, sobre todo por el posible aumento de las comisiones, que va a ser casi inevitable si estos dos gigantes se juntan. Uber acordó pagar 14.800 millones de dólares por Delivery Hero y SpaceX podría entrar en el Nasdaq. Porque esta última noticia es muy importante, y es que verás, en la actualidad muchas personas cuando hacen inversiones en bolsa entran simplemente a comprar fondos cotizados. Así que la inclusión de esta empresa implica que simplemente por inversores pasivos, personas que no seleccionan las acciones una a una, sino que compran los fondos directamente, reciba una gran financiación. Y también es un dato muy importante si tienes estos fondos, porque en la actualidad los índices bursátiles están completa y totalmente dominados por las empresas tecnológicas / inteligencia artificial. Así que mucho cuidado a la diversificación. Además, después de su salida a bolsa, esta empresa, SpaceX, quien ha emitido deuda por valor de más de 25.000 millones de dólares. Y esto debería hacernos reflexionar, porque si acaba de salir al mercado, ha recaudado ya dinerito fresco, ¿cómo recauda también ahora deuda? ¿Algún problema? ¿Habrá algo que no conozcamos? En fin, hablando de inteligencia artificial, debemos fijarnos en los valores que recientemente han sido impactados por las bajadas en las cotizaciones, lo cual lleva al terror y al pánico de una posible burbuja dentro de las inversiones de inteligencia artificial. Sin duda, el caso más destacado ha sido el del índice bursátil de Corea del Sur, pero también ha hecho mucho daño el lanzamiento de un nuevo modelo chino open source. En esta ocasión estamos hablando del modelo Kimi K3, que algunos analistas han comparado con el momento que vivimos hace un tiempo con la salida de DeepSeek. Y si te estás perdiendo un poco con qué significa, si esto es porque son modelos chinos, te lo voy a tratar de resumir. Durante algún tiempo se ha pensado que la manera de escalar, que los modelos que iban a dominar iban a ser los modelos privados, grandes, gigantescos, donde Estados Unidos prácticamente tenía el monopolio. Y es cierto que si miramos ahora mismo los datos fundamentales en cuanto a usuarios privados, los modelos americanos siguen dominando. Pero, y es un pero muy importante, desde hace algún tiempo y sobre todo a nivel corporativo, es decir, lo que están utilizando muchas empresas, están empezando a utilizar modelos de código abierto. Y esto es porque les permite tenerlo en la nube o en sus propios servidores, no depender de una única compañía, y además les da mayor seguridad que tener que acudir a los servidores externos de una empresa norteamericana. Y además, el dato fundamental, los costes y los precios, porque son modelos mucho más baratos, mucho más asequibles y no están teniendo tanta diferencia en el rendimiento. A esto hay que sumar que, según algunos indicadores, este modelo está a la par o incluso por encima de algunos de los principales modelos americanos. Y si miras qué modelos son los más consumidos a nivel empresarial, son los open source de origen chino.
y esto crea un fuerte debate sobre qué modelos se van a acabar imponiendo en el mundo. Y aún mayor cuestionamiento del modelo de negocio, porque se creía que esos modelos grandes, gigantescos, cerrados, iban a acabar dominando y por tanto iban a poder subir los precios libremente. Por otro lado, tenemos que volver a hablar del Bitcoin, que llegó a atravesar la barrera psicológica de los $60.000 por cada una de estas divisas. A partir de ahí ha iniciado una ligera recuperación, pero muy lejos de los máximos que alcanzó por encima de los $120.000. De nuevo, me gustaría recalcar algunas de las noticias que ya hemos comentado aquí en el programa sobre las dudas que se plantean en cuanto a la seguridad tanto del Bitcoin como del resto de criptomonedas, debido a la inteligencia artificial y también a la computación cuántica. Por si fuera poco, la empresa Strategy ha aprobado la venta de Bitcoins por valor de más de $1.000 millones. Ponemos ahora nuestra vista en Asia, donde se ha filtrado que el Banco Central chino habría presionado a las entidades de crédito, bancos, para que concedieran más crédito. Y poco después nos hemos enterado del dato oficial de crecimiento en China ha estado por debajo del 5%. Y esto es muy importante porque, según el consenso de la mayoría de analistas, para generar empleo, para generar bienestar, China debe crecer a tasas de por lo menos el 5%. En Corea del Sur, su índice bursátil sufre un desplome este viernes y el Banco Central ha subido tipos por primera vez en 3 años, hasta alcanzar un 2,75%. Bangladesh ha recibido una financiación de emergencia de más de $1.100 millones por parte del Banco Mundial, y además ha pedido ayuda a China. Por un lado, le pide al gigante asiático que reduzca su déficit comercial, es decir, que China le compre más productos a Bangladesh y que trate de venderle menos. Y por otro lado, le pide que invierta en infraestructura en su país. La India sigue defendiendo su divisa vendiendo más dólares para comprar su propia divisa en los mercados internacionales y de esta forma intentar sostener el valor de la rupia. La inflación mayorista se acerca al 10% y esto es muy importante porque no tenemos que confundirlo con los datos de IPC o el PCE, que son datos del consumidor final, ya que en líneas generales los datos de los mayoristas representan los datos entre empresas que normalmente suelen fluctuar menos. En Japón, su divisa se acerca a mínimos no registrados desde hace 40 años. Indonesia planea reducir su programa de comidas gratuitas para ahorrar unos $2.200 millones al año. En Oceanía, diversas organizaciones internacionales han dado la voz de alarma por la situación de las pequeñas naciones situadas en islas o archipiélagos, que podrían verse afectadas por una escasez de alimentos, debido a la crisis de Hormuz, las heladas y el efecto del Niño. Pasamos ahora al continente africano y concretamente a Marruecos, donde el Banco Mundial financiará un proyecto energético otorgando una financiación de $256 millones y que supuestamente espera recibir $1.000 millones en financiación privada. Está por el momento aún sin confirmar. En Sudán está circulando una nueva moneda en la zona controlada por la Rapid Support Force. Recordemos que el país está sumido en una cruenta guerra civil y tiene el país dividido en dos. En Egipto se están intentando intensificar las privatizaciones, pero tenemos que recordar que en este país el ejército tiene un papel muy importante dentro de la economía, como pasa en otros países de la región, con lo cual seguramente el gobierno encuentre resistencias. Además, la inflación ha aumentado y preocupa su trayectoria. Es más, el Banco Central del país ya ha advertido de que habrá subidas de tipos de interés durante este verano. Nigeria va a recibir una inversión de $1.000 millones por parte de varias petroleras internacionales y se espera que con este desembolso pueda aumentar la producción en 40.000 barriles diarios. Miramos ahora a Latinoamérica, donde Argentina afronta vencimientos de deuda por valor de $32.000 millones y presenta un plan para intentar afrontar los vencimientos del año que viene sin volver a recurrir a los mercados internacionales. Todo esto a pesar de las ayudas de Trump. Bolivia abandona la paridad con el dólar y creo que esto es una señal muy importante para todos aquellos países que mantienen una paridad con el dólar americano y muy especialmente con los países del Golfo. Por último, en los mercados internacionales y concretamente en los emergentes,
continúa la salida de capitales, tanto de los mercados bursátiles, de acciones empresariales, como del mercado de la deuda, concretamente de los bonos. Por último, dos noticias bastante interesantes sobre el Fondo Monetario Internacional, ya que no solamente se dedica a dar recetas de recortes para los países pobres, sino que también tiene una función muy importante en materia de información económica. Y como ejemplo, recojo dos noticias, una de un país occidental y otra de la segunda economía del mundo. Se refuerza la supervisión del sistema financiero suizo y aquí debemos recordar la crisis que hubo en 2023 por el banco Credit Suisse y no fue ninguna broma. Y por otro lado, hablamos de China, que llega a un acuerdo con el fondo para cooperar en materia de información estadística y compartir metodologías. Algo fundamental, conocer cómo va la economía de la segunda economía del mundo. Y hasta aquí el programa de hoy. Así que si no te quieres perder nada, ya sabes, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo.